Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video. Un video muy interesante, un video en el cual nosotros vamos a tocar lo que ustedes están viendo en pantallas, el rapto secreto. Sí, esta doctrina totalmente falsa, fantasiosa, que se ha enseñado durante los últimos tiempos del modernismo. De este mismo modernismo que aqueja a toda la población, este modernismo que verdaderamente te hace partícipe de algo que es totalmente herético. Nosotros estamos acostumbrados a debatir, por ejemplo, con personas que precisamente te presentan estas doctrinas totalmente falsas, totalmente heréticas. Y pues bueno, nosotros vamos a refutar fácilmente la teoría del rapto secreto. La teoría del rapto secreto es algo que es muy, digámoslo así, es algo que no puede ser creído dentro del catolicismo y tampoco de lo que es pues la verdadera creencia, por ejemplo, del católico, la verdadera creencia del mismo cristiano. Antes de comenzar, déjenme decirles que ustedes se encuentran en un canal donde les presentamos verdaderos documentos que tienen hermética, que tienen eruditos de por medio, que tienen pues la documentación real, para que tú la puedas tener ahí en tus manos, para que tú la puedas disfrutar. Es algo que nosotros nos hemos dado a la tarea en hacer, porque nosotros podríamos presentarles bastantes escritos, bastantes cosas, pero que no estuvieran sujetados dentro de lo que es del verdadero estudio serio de lo que es pues estos mismos temas. Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, por ejemplo, de estas cosas, de estos mismos movimientos, pero déjenme decirles que esta misma teoría del rapto, que esta teoría del éxtasis, por ejemplo, es algo que es totalmente herético. No hay dentro de la misma iglesia verdadera esta misma teoría del rapto. Esto se lo han enseñado pues las mismas falsas iglesias en los últimos tiempos. Vamos a dar una repasada justamente en esto. Estás en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana, vuelvo a decirte, y bienvenido seas. Mi nombre es Boris Soto, como te dice ahí en pantallas, y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, obviamente. Y pues bueno, vamos a dar un esbozo, vamos a dar una ojeada a lo que nosotros creemos con respecto a esta misma falsa doctrina. Nosotros desde antemano ya te decimos que esto es una falsa doctrina que no se apoya absolutamente en nadie, mucho menos en la Biblia. Vamos a ver precisamente y vamos a dar una mirada a Mateo capítulo 24 versículo del 37 al 39. Cuando comparamos, por ejemplo, el texto de Mateo con el Evangelio de San Lucas, la respuesta a esta pregunta es que no hay esta misma teoría del rapto. Bueno, la suposición hecha aquí por muchos protestantes es que el hombre sacado del mismo campo y la mujer sacada del mismo molino eran verdaderos creyentes, o sea, arrebatados en el rapto secreto. Bueno, las dos personas que quedaron, por ejemplo, atrás, entonces no eran creyentes. Esto te lo dicen estos mismos. Entonces, nosotros vamos a hacer una comparación en Mateo 24, 37 al 39 y vamos a comparar con el Evangelio de San Lucas. Pero déjenme decirles algo muy importante. Los protestantes, vuelvo a repetirte, dicen que este hombre sacado del campo y la mujer sacada del molino eran verdaderos creyentes arrebatados en el rapto secreto. Las dos personas que quedaron atrás entonces no eran creyentes, te dicen estos mismos. Muchos cristianos creen que en este texto se aplica pues la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos en el primer siglo, o sea, como también la mayor parte del capítulo 24, no al final de la era, o sea, no es al final de los tiempos. Está totalmente ahí ya fantaseando el protestantismo. Pero incluso si aceptamos, por ejemplo, que se refiere a los últimos tiempos, solo necesitamos leer nuevamente las palabras que presentan este mismo escenario para ver la falla de la interpretación de los mismos protestantes sectarios separatistas con respecto al rapto. Y te dice explícitamente en Mateo capítulo 4 versículo del 37 al 39, como en los días de Noé vino el diluvio y los barrió a todos. Bueno, en los días de Noé, ¿quién fue tomado? O sea, barrido y lejos también. ¿Y quién fue dejado? Bueno, los impíos fueron llevados en el juicio por las aguas del diluvio, y los justos, Noé y su familia en el arca, quedaron atrás en seguridad. O sea, aquí se ve
una verdadera anécdota, y esto también tenemos que decirlo explícitamente porque los mismos sectarios te dicen que el rapto se compara al arca de Noé. Es más, a estos capítulos presentan estos mismos, pero en el arca de Noé te dicen los tiempos de Noé, los días de Noé, ¿quiénes han sido dejados en esta misma tierra? Bueno, los que han sido dejados más bien son los justos, en estos mismos versículos que ellos te presentan como prueba irrefutable de este mismo rapto secreto. Ellos supuestamente dicen que Dios les va a llevar en un rapto, como estás viendo tú así en pantallas. O sea, dice que estos que están volando en el cielo, que tú estás viendo acá, son los que van a ser raptados ese día. Y nosotros vemos que esto es totalmente falso, porque en este mismo versículo que ellos presentan para decirte que están así volando o están siendo llevados al cielo, dicen que es sacado de Mateo capítulo 4 versículo 37 al 39, pero te dice Mateo capítulo 4 37 al 39, en los días de Noé, te dicen los días de Noé. Entonces nos vamos a preguntar que en los días de Noé, ¿acaso estos han sido así arrebatados al cielo? No, más bien los impíos se han ido al cielo, y los que se han quedado en la tierra, salvados obviamente por esta misma arca, han sido Noé y su familia. Entonces Noé y su familia en el arca han quedado atrás en seguridad. Si los maestros, por ejemplo, del rapto tienen razón al pensar que este pasaje se aplica al final de la era, entonces parecería probar totalmente y explícitamente lo contrario de lo que enseñan pues acerca de quién es llevado al cielo y quién se queda atrás. Por ejemplo, los injustos han sido llevados directamente al juicio, o sea, han sido muertos. Ellos han sido arrebatados, sus espíritus, recordemos que han sido elevados al juicio, han sido totalmente raptados, o sea, han sido llevados a lo que es no se han salvado, han ido directamente a la condenación, o sea, a su muerte. En cambio, estos mismos protestantes dicen que esto se refiere al rapto, o sea, no podría ser aplicable porque los justos se quedan en la tierra en los días de Noé y no se le van al cielo o no mueren los días de Noé, o sea, Noé y su familia no mueren, Noé y su familia se quedan aquí en la tierra, o sea, no es aplicable porque en el rapto supuestamente se van al cielo y no se quedan en la tierra, así que no es aplicable. Entonces ahí tenemos una gran contradicción. Entonces prueba totalmente lo contrario estos mismos pasajes de lo que enseñan pues estos mismos protestantes sectarios o separatistas de quién es llevado y quién se queda atrás. Bueno, sin embargo, incluso si también nosotros debemos admitir que Jesús está diciendo que los justos serán arrebatados y los malvados serán dejados, entonces el pasaje aún se ajusta al escenario del segundo advenimiento que hemos descrito. Bueno, cuando Jesús, Cristo, regrese públicamente en las nubes de gloria, los justos serán arrebatados para encontrarse con Él cuando Él descienda a la tierra, mientras que los mismos malvados permanecerán esperando su juicio inminente. Aquí no representa ninguna venida secreta, invisible, extra del mismo Señor Jesucristo. Cuando te dicen estos mismos, no, va a haber una venida extra, va a haber una venida digámoslo así, totalmente distinta a lo que es pues la segunda venida del mismo Señor Jesucristo. Aquí dicen que es un rapto secreto, o sea, antes de que el mismo Señor Jesucristo venga. Déjenme decirles que este señor que aquí están viendo se inventó todas esas cosas, un tremendo hereje. Y pues bueno, vamos a ver que en Mateo capítulo 24 versículo 37 dice, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, está hablando de la venida del Hijo del Hombre y no de un rapto secreto. Pero te dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día de que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí dice, se los llevó a todos. Luego dice en el 26... vamos a ver en Lucas capítulo 17 versículo 26, y como fue en los días de Noé, otra vez te dice explícitamente, y lo mismo te va a hablar pues en Lucas, o sea, te explica lo de Mateo y Mateo también te explica lo de Lucas. Dice, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron y se dieron en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, en este mismo comentario bíblico sobre los mismos eruditos, vamos a ver que los eruditos dicen que aquí Jesucristo está usando los días de Noé como un ejemplo de la misma decadencia y la impiedad de la sociedad al final de los tiempos, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que vino pues el diluvio y se los llevó, los destruyó a todos absolutamente. En el tiempo de Noé, ¿qué fue arrastrado por el diluvio? Te preguntan. Fueron quitados
destruidos los malhechores. Cristo no dice así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí te está diciendo que los que han sido más bien arrebatados por esas aguas han sido los impíos, han sido llevados los mismos malhechores, los que hacían el mal. Nada sería eso. Vamos a irnos ahora a ver otro aspecto que es muy importante también con los comentarios bíblicos, que aquí ya han refutado el rapto secreto, porque te dice que más bien los que han sido arrebatados han sido los malos en los días de Noé, y no puede aplicarse a un rapto secreto donde los justos son arrebatados en los últimos tiempos. Más bien te hablaba de los tiempos del día, de los días de Noé, donde las mismas aguas arrebataron a los mismos injustos, y los que se quedaron atrás fueron más bien Noé y su familia. Así que están totalmente refutados en ese mismo sentido los de la teoría del rapto, que presentan estas mismas teorías totalmente locas, totalmente sacadas pues de contexto. Vamos a ver en el versículo 40 del Evangelio de San Mateo, en el del capítulo 24, versículo 40, 41 también vamos a tomarlo, y vamos a leer. Estas son las pruebas, supuestas pruebas de los mismos protestantes para designar un rapto secreto. Te dice el 40: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. El uno será tomado y el otro dejado, te dice. Así también te dice el mismo Lucas en el mismo versículo, en el mismo capítulo 17, en el versículo 28. Así también como sucedió en los días de Noé, de Lot, comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, edificaron, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó, te dice, a todos. Vamos a resaltar esta parte: los destruyó a todos. O sea, no hay distinción, los destruyó a todos, dice a todos, por malhechores, o sea, los llevó, los arrebató en la muerte. Y vamos a ver el 34, dice: os digo que en aquella noche habrá dos hombres en una cama, el uno será tomado, ahí está, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra no. Y la otra, te dice, estarán dos hombres en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Bueno, en los comentarios bíblicos que nosotros podemos ver en esta misma concesión, digámoslo así, de eruditos, te dice que Lucas nos da el ejemplo más lejano de los días de Lot. Nuevamente vemos pues la descendencia y la falta de piedad de la gente, ajena a la voluntad de Dios. Aquí nuevamente vemos que es el malhechor el que es removido y destruido, o sea, al que le remueven, al que le raptan, al que es sacado abruptamente, es el malhechor y no el bienhechor. Entonces no es como dicen los mismos protestantes, que los buenos son arrebatados al cielo y es un rapto secreto. No, más bien son dejados, te dice explícitamente en estos mismos versículos, así que no aplica a su teoría falsa y falso entendimiento de los mismos protestantes. Y también te dice: aquel será arrebatado. Como hemos aprendido de ambos relatos evangélicos, los arrebatados, dice, son los malhechores, los destinados a la destrucción, no los buenos, los elegidos. Estos versos no se refieren a ninguna forma de rapto secreto de los mismos elegidos. Los que dejen se quedarán con el Señor. Entonces esto es lo que dice la verdad de la misma Biblia. O sea, estos mismos versículos los estamos desglosando. Primero hemos visto el desgloso pues del capítulo 24, del 37 al 39 de Mateo, del capítulo 17 de Lucas, del 26 al 27 también de Lucas, cuando te decía que los mismos elegidos eran dejados atrás y los malhechores eran arrebatados en la muerte. En los tiempos de Lot también te decía el mismo San Mateo en el mismo capítulo 24, en el versículo 40 y 41, te decía también que los malhechores eran también arrebatados en muerte. En el capítulo 17 de Lucas, también en el versículo 28 y también en hasta el versículo 36, te decían también que los mismos elegidos eran dejados en la tierra y los que eran raptados en muerte eran los mismos malhechores. Así que no aplica a un rapto secreto de los mismos elegidos como arrebatados, más bien te dice absolutamente todo lo contrario. Vamos a ver el último versículo del mismo Evangelio de San Mateo, del capítulo 24, te dice: velad pues, porque no sabéis, escucha muy bien esta parte, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, esto ya resuelve toda cuestión de la disputa en cuanto si hay un rapto secreto o no hay un rapto secreto. Vamos a ver si hay o no hay un rapto secreto. Según la Biblia te dice que nadie sabe esta misma venida
del mismo Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo va a venir, nadie sabe cuándo va a ser este mismo rapto. Y te dice explícitamente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Te lo dice explícito, o sea, no saben los protestantes cuándo va a venir, no saben absolutamente nada. Si ellos aseguran que hay un rapto secreto antes de la gran tribulación, etcétera, están totalmente en la falsedad, porque aquí te dice que no sabe nadie la hora en que ha de venir vuestro Señor. Que se habla pues de la venida del Señor en todos estos capítulos, en todos estos versículos, que evidentemente no le puedes poner una fecha, como lo pusieron bastantes protestantes y se equivocaron bastantes bochornos, y ha hecho el lado del protestantismo al pronosticar fechas de rapto, cosa que nunca ha pasado jamás, y han quedado totalmente en la soledad, en la bancarrota, muchos de sus mismos fieles, los cuales pues han vendido sus casas, han vendido todo, se han vestido incluso de ropa blanca sin poseer nada, han ido a un bosque o a un prado, y ahí pues pensaban que se los iba a llevar el mismo Dios, y nunca ha pasado eso. Bastantes pronósticos han tenido, no solamente del lado del pentecostalismo, sino también del lado del adventismo, o sea, de los mismos adventistas del séptimo día, quienes se han equivocado más veces todavía. Entonces vamos a ver que los comentarios de los eruditos en este mismo versículo 42, cuando te dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, te dice, podemos ver en Mateo capítulo 24 versículo 29, la venida del Señor tiene lugar después de la tribulación. Ahí está, después de la tribulación y no antes. Estos dicen que vienen, este mismo rapto secreto es antes de la tribulación. Los expertos te dicen que es después de la tribulación, y no es un rapto, te dice, es la venida del Señor. O sea, no es un rapto secreto, sino que es la venida del Señor, el gran día, el cual es profetizado y conocido públicamente. La verdad es de este día que nadie sabe pues la hora. Y te dice en el versículo 30, te dice, vemos eso, todas las tribus de la tierra, escuchen muy bien esta parte, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre. Verán todos, no solamente los elegidos. No será un rapto secreto, no vendrá por ti solamente, te tocará la puerta y te diga, vámonos, así en secreto. No, eso no lo va a hacer el mismo Señor Jesucristo, sino más bien todas las tribus de la tierra van a ver al mismo Hijo de Dios venir. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta no es una venida secreta o un rapto secreto, en ninguna parte es secreto, no hay secreto en ahí, porque todas las tribus lo van a ver, y te lo está diciendo explícitamente, no es secreto, si todos lo van a ver, si todos lo van a conocer. O sea, es algo absurdo que los mismos protestantes se han inventado. Vemos la aplicación de estos mismos textos que los eruditos te han desmenuzado y han aplastado, digámoslo así, han refutado la doctrina del mismo rapto secreto. Bueno, vamos a ver que no hay un rapto secreto, y esta es una gran venida, o sea, la venida visible inclusive del mismo poderoso y todopoderoso Dios, y todos la verán. Una vez más vemos que estos mismos versículos no se refieren a ninguna forma de éxtasis secreto o de rapto secreto antes de la gran tribulación. Estamos ante una gran herejía. Cuando nosotros nos oponemos pues al mismo rapto secreto, es algo cierto que nosotros tenemos que hacer, porque este rapto secreto es una gran herejía, es algo que no se tiene que enseñar, es algo sacado de cualquier contexto bíblico. Entonces te dice, cuando vemos por ejemplo el capítulo 24 de Mateo, no deja lugar para la creencia de un rapto secreto pretribulación. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna se apagará, te dice, no se le dé su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y se verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con una gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto te lo dice Mateo 24, del versículo 27 al versículo 31. Así que están totalmente y completamente refutados los que defienden la doctrina del rapto secreto, que es una herejía,
incluso pretribulación, porque esto te dice que va a ser después de la tribulación, va a ser la venida del Hijo del Hombre, va a ser pública, no va a ser secreta, no va a haber un arrebatamiento en ese mismo sentido, un rapto, perdón, en ese mismo sentido secreto, antes de la tribulación. Vemos que es esta, más bien estos versículos se refieren post tribulación. Hemos visto que esos versículos que nos presentan como prueba han sido totalmente desmentidos, han sido desmenuzados, han sido estudiados, escudriñados en este mismo video. Muchas gracias pues por la atención puesta en estos mismos minutos que hemos compartido contigo esta doctrina verdadera, y digan sin miedo que no existe un rapto secreto. Díganles, háganles saber a los mismos fanáticos, protestantes, separatistas o divisionistas que están totalmente en error, y preséntenles pues esta misma evidencia que también va a estar colgada en este mismo video. En la descripción ustedes van a tener el link. Es más, ustedes tienen al inicio de esta misma página, de este mismo canal, un link que está dejado en la portada de este mismo canal. Ahí en la derecha existe y dice recursos católicos. Es un sitio web donde tú vas a tener los escritos de estos mismos videos que yo te estoy dando. Ahí están. Es mi blog personal también. Es una web que también es personal, para que ustedes pues puedan visitar también esa web, para que ustedes puedan hacerse un poquito más fuertes con esos argumentos, porque esto hay que enseñarlo a los mismos católicos y a defender también nuestra fe, y todo el mundo tiene que saber estas verdaderas interpretaciones, la verdad, ¿no?, de los mismos hechos, y lo estamos viendo no solamente con nuestro punto de vista, sino también con de los expertos. Nos gusta presentar documentos, evidencia que es totalmente viable, ¿no?, que es totalmente factible para todos nosotros, y es algo totalmente irrefutable. O sea, son como normas, son como leyes de la misma historia, inclusive de la misma arqueología, de la misma exégesis, de la misma teología, de la misma escritura, la filología también, la gramática, la coinonía en cuanto a la economía de la salvación, etcétera. Bueno, hay muchos aspectos que nosotros tocamos aquí, pero lo hacemos siempre con evidencia, y con evidencia pues este video ha refutado totalmente la teoría de un rapto secreto que es totalmente diabólico, es endemoniado, y solamente servía para sacar los recursos materiales a las mismas personas en esos mismos tiempos, porque les decía: Dios va a venir, por ejemplo, el sábado, tienes que vender tus casas, tienes que vender tus posesiones, vender tus relojes, entregarlo todo a la misma iglesia, a esta misma congregación, y de aquí pues nosotros vamos a dar a la misma gente, o mejor dicho, nos los vamos a quedar. Y ellos mismos, sus pastores, se enriquecían con tierras, con casas, con autos, con carros, con todo tipo de bienes. Y la gente que es totalmente creyente, o sea, que es crédula, el padre Luis Toro dice que es creyón, porque no puede ser creyente, o sea, creyente cristiano, sino más bien es el que le cree a su pastor, que le cree pues a esa misma persona, confía plenamente en él y vende todo lo que tiene, entrega todo al mismo pastor, lo deja en nombre del pastor todo. Y pues el pastor, obviamente chocho rico, se hace de la vista gorda cuando este mismo creyente ya lo pierde todo. Su excusa es decir: ha estado mal mis cálculos, tengo una nueva fecha, y ponen una nueva fecha para que estos mismos otra vez caigan en sus mismas trampas. O sea, es una doctrina totalmente salida del diablo mismo. Por eso es que nada bueno te traen las mismas sectas, nada bueno y nada cierto. Nosotros te entregamos la evidencia, y con evidencia nos gusta que tú puedas defenderte, porque es necesario que tú sepas todas estas evidencias. Aquí, en este canal, te mostramos las evidencias, te hablamos con verdad, y te mostramos verdaderamente las evidencias con documentos, con bibliografía, y tú los vas a poder ver acá. Voy a dejar el link, está dejado y el link en la misma portada. Hay un link que dice recursos católicos, en los cuales tú puedes entrar en ese link, y ahí vas a tener muchos temas ya puestos en escrito para que tú los puedas defender. Hay otros temas que no están subidos todavía, pero que yo los voy a actualizar. Van a ir, cada día voy a ir subiendo más y más temas para que tú los puedas tener, y puedas tener también recursos para defenderte escritamente, para que tú los puedas también revisar y los tengas ahí en la mano, y no tengas que, digamos, pasar ese trabajo de
exhaustivo de, digamos, buscar, escuchar y buscar, pero también es muy importante para que tú lo puedas saber. Bueno, nos encontramos en otra transmisión. Esto ha sido todo por hoy. Tengan buenas noches. La paz de Dios esté con todos ustedes y Dios siempre los bendiga en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.